Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos al programa 108, capítulo 13, sección 9, la nube de culpabilidad. Pasamos al párrafo 1. Párrafo 1. La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al Padre, pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su Hijo. Los que se sienten culpables siempre condenan, y una vez que han condenado, lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado tal como estipula la ley del ego. Guardarle fidelidad a esta ley impide el paso de la luz, pues exige que se le guarde fidelidad a la oscuridad y prohíbe el despertar. Las leyes del ego son estrictas y cualquier violación se castiga severamente. Por lo tanto, no obedezca sus leyes, pues son las leyes del castigo. Y aquellos que las acatan creen que son culpables y, por lo tanto, no pueden sino condenar. Las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado para que puedas liberarte. La expiación se alza entre ellos como una lámpara que resplandece con tal fulgor que la cadena de oscuridad a la que te ataste a ti mismo desaparece. Si tú crees en la culpa, pues te condenas a ti, condenas a tu hermano a través de juicios. Si, por ejemplo, yo pienso de un hermano, uy, pobrecito, está solo, voy a hacerle compañía. Está claro que el juicio es condenatorio porque no estás viendo la verdad de tu hermano. Y si te paras un momento y quieres saber qué idea es la que hay en la mente, pues el Espíritu Santo te la va a mostrar. No es lo mismo decir voy a hacerle compañía porque está solo, a voy a ir a ver a mi hermano, voy a compartir ideas de la verdad y voy a compartir con él un rato. Siempre decidimos cómo queremos ver y todo está en base al pasado.
Si yo quiero continuar con las mismas ideas del ego, como dice la oración 2, el ego estipula unas leyes, la ley del ego, parece que estamos siempre todos vigilantes de no salirse de las leyes del ego. No queremos que entren, no tenemos una mente receptiva a que entren ideas nuevas. Aquí te dice que las leyes del ego son estrictas. Y si crees en el castigo, pues cuando quieras saltarte una ley del ego, crees que vas a ser castigado severamente. Y además que te lo mereces. Y si crees que son otros los que se salen de estas normas, pues buscarás también que sea castigado. Y bueno, continúa el párrafo diciendo que claro, con esta idea de culpabilidad en la mente, pues ocultas al Padre, ocultas al Hijo, porque realmente no estás reconociendo quién es el Padre, qué cualidades tiene el Hijo, cualidades de perfección, de inocencia, de pureza. Todo eso no lo podemos ver si seguimos creyendo en las leyes del castigo. La oración 7 dice que las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado. La única manera de liberarte, de curarte, de sanar la mente, es dejando atrás el pasado. Si no somos conscientes de ello y hacemos la elección correcta, pues lo que hacemos es las ideas del pasado seguir viviéndolas y experimentándolas en el futuro. Seguimos con la condena, seguimos con la culpa. Y entonces la oración 8 dice que la expiación se alza entre el futuro y el pasado, precisamente como una luz para que salgas de esa oscuridad a la que tú mismo te has atado. Y cuando aceptas la expiación, entonces esa oscuridad desaparece. Párrafo 2. Librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. No hagas de nadie un ser temible, pues su culpabilidad es la tuya, y al obedecer las severas órdenes del ego, atraerás su condena sobre ti mismo, y no podrás escapar del castigo que él inflige a los que las obedecen. El ego premia la fidelidad que se le guarda con dolor, pues tener fe en él es dolor. Y la fe solo se puede recompensar en función de la creencia en la que se depositó. La fe le infunde poder a la creencia. Y donde se deposita dicha fe es lo que determina la recompensa, pues la fe siempre se deposita en lo que se valora, y lo que valoras se te devuelve. Párrafo 2. Librarse uno de la culpabilidad, que es el tema de esta sección, es lo que deshace completamente al ego. Eso quiere decir que la culpabilidad, que solemos verla normalmente proyectada sobre los demás, produce que tengamos dos tipos de percepción con respecto a otros hermanos. Si no los vemos como el Santo Hijo de Dios, o bien los vemos con amor especial o con odio especial. Amor especial es como admirar a alguien mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, como se dice coloquialmente, mi ojo derecho, eres la manzana de mis ojos, eres mi favorito, mi favorita, eres mi mejor amigo, etc. Estamos hablando de un tipo de amor, entre comillas amor, porque no lo es, o no lo es del todo. Es un tipo de amor donde se harían cosas por esa persona que no se haría por otras. Se está haciendo una diferencia con respecto a los demás, por encima de la igualdad de todos los hermanos. Eso es amor especial, pero también
se puede tener una atención especial sobre una persona donde hay odio. Y esa persona no se puede quitar de la cabeza. Se le odia, se le rechaza y todo gira alrededor de esa persona o personas de la misma manera que el amor especial, solo que mostrando el lado del rechazo. Y es que lo vemos por debajo de los demás. Línea 2 te dice: no hagas de nadie un ser temible. En este caso estamos mirándolo con odio especial porque cuando le tenemos miedo a un hermano, también lo odiamos. Y nos odiamos a nosotros mismos por hacer eso. ¿Cómo no se le tiene miedo a un hermano en concreto? Pues primero teniendo bien claro que todo el mundo es inocente. Es imposible entender esto de verdad si uno todavía no ha tomado la decisión de que todos somos inocentes. Y en segundo lugar, centrarnos en las causas interiores, pero no en lo que el ego propone como causa. El ego siempre propone como causa que el de enfrente es el causante del miedo que tú sientes. Nunca hay que describir o juzgar o imaginar qué motivos o qué forma de comportarse tiene el otro, es decir, juzgar al hermano buscando que sea la causa de nuestro miedo. Pues una idea que va unida a la idea de la culpabilidad es que decidamos no aceptar cómo se comporta o qué dice ese hermano. Es decir, aunque no lo entendamos, no entendamos su forma de proceder, decidimos aceptar que se manifieste así porque decidimos que eso no puede afectar a nuestra paz. Y de verdad que no puede afectar, porque la última palabra siempre la tenemos nosotros. Nuestra felicidad depende de nosotros y nosotros podemos decir que nadie nos puede quitar esa paz. Es decir, aceptar. Y por otro lado, cuando creemos en la culpabilidad, pues estamos buscando castigo, estamos buscando obedecer esas severas órdenes del ego y, claro, estaremos de acuerdo en que de alguna manera se nos castiga a nosotros. Eso hace que aquellas personas a las que les gusta comportarse de manera que parece que están provocando miedo en los de enfrente, pues atraemos su atención hacia nosotros, porque de manera inconsciente estamos pidiendo castigo. Y entraremos en esos juegos, juzgar de mira esto que está diciendo, mira esto que está haciendo. Entonces, cuando uno apoya las leyes de la culpabilidad del ego, le está mostrando ese botón al otro para que lo pulse cada vez que el otro quiera que tengamos miedo. Pero ¿veis? Otra vez ya estamos hablando del otro, del exterior. Al ego le encanta que se enfoque así. Aunque eso es cierto, aunque si nosotros nos sentimos culpables, eso es como una diana para aquellas personas que quieren que se les tenga miedo, todo esto está interpretado como dice el ego, que se debe obedecer a sus leyes. Pero hay que negarse en rotundidad a interpretarlo así. El tema no está en qué hace el de enfrente para que a mí me dé miedo. El tema está en recordar todo lo que hemos dicho. Ambos somos inocentes. Entonces, la idea de castigo no tiene ningún sentido. Y a la hora de tomar decisiones con respecto al miedo, me olvido de mi hermano porque no tiene nada que ver, lo devuelvo a la igualdad de todos los hermanos, no lo rechazo, ni lo odio, ni lo miro como alguien temible, y por lo tanto me centro en que la causa de mi miedo está en que estoy viendo de manera diferente a mis hermanos. Todos somos iguales y no puedo estar viendo a ese hermano en concreto por debajo, ya que lo estoy odiando y en el fondo le estoy pidiendo que me castigue. De la mitad del párrafo en adelante habla de la fe, porque para creer en las leyes del ego le ponemos fe y eso es lo que nos trae dolor, como dice la línea 3. La fe misma nos trae dolor. Y la fe es el poder que depositamos en las creencias. En este caso estamos hablando de la creencia en la culpabilidad,
la creencia en el especialismo, en el ataque y en el castigo. Y claro, si se pone el poder ahí, pues eso es lo que acabas recibiendo. Esa es la recompensa. Porque la recompensa puede ser, si viene de mano del Espíritu Santo, una recompensa de liberación, y si viene de mano del ego, pues el ego te promete dolor y sufrimiento como premio a tu fe en sus leyes. Y en la línea 6 dice, pues la fe siempre se deposita en lo que se valora, y lo que valoras se te devuelve. Supongamos que un chico o una chica joven que le gusta vivir con ciertos caprichos, comprarse cosas, y los trabajos normales que ha hecho no le aporta ese dinero, y decide, pues, por interés, tener como pareja a alguien mayor que tenga ese dinero para recibir ese tipo de caprichos. Son formas erróneas de mirar el mundo, pero este ejemplo nos sirve para entender esta frase. A esa persona que tiene al lado seguramente no la va a amar. La está usando por interés para que se cumpla lo que valora. ¿Y qué es lo que valora? ¿Esa persona al lado? No. Lo que valora es dos caras de una misma moneda. Una cara dice que tiene deseo de vivir cierto estilo de vida y tener ciertos caprichos, y la otra cara dice que odia y rechaza todas las veces que ha tenido que pasar por situaciones donde eso no lo conseguía. Ese sentimiento lo quiere tapar y al final está valorando tanto el deseo como el rechazo que conlleva esa creencia que tiene. Pero lo que está claro es que lo que valora no es lo que está a su lado. Lo que valora es donde esa persona ha depositado la idea de que la felicidad está ahí. Lo que valora se te devuelve. Y finalmente, eso trae dolor. Así que eso es lo que tiene mientras no deposite la fe en el Espíritu Santo. Párrafo 3. El mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste, pues al no ser otra cosa que tu propia proyección, no tiene ningún significado aparte del que tú viste en él y en el que depositaste tu fe. Sé fiel a la oscuridad y no podrás ver porque tu fe será recompensada tal como la diste. Aceptarás tu tesoro y si depositas tu fe en el pasado, el futuro será igual. Cualquier cosa que tienes en gran estima, la consideras tuya. El poder que le otorgas al atribuirle valor hace que sea así. Párrafo 3. El mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste. El mundo es una proyección nuestra, pero según el significado que le demos, según la importancia, el valor que le estés dando, pues así es lo que tú obtendrás de él. Cuando le das valor a las creencias, le pones tú misma el poder. Lo mismo pasa con el tiempo. Si tu fe lo pones en el pasado, pues el pasado es lo que vas a vivir en el futuro. La estima que pones en una creencia hace que esa creencia la consideres tuya y son tus apegos aquí en este mundo. Muchas veces nosotros tenemos objetivos en el mundo, en cosas, en situaciones, en formas de vida, y vamos hacia ellas tapando la creencia en la que nos estamos manteniendo. Por ejemplo, cuando se cree en la culpabilidad, pues ves a una persona en televisión, cogen a uno prisionero, los guardias, y cuando vemos que se lo llevan preso, decimos, ¡ay, por fin! Y nos alegramos. El castigo se lo merece por lo que ha hecho. Y es culpable y te parece bien que esa persona tenga su castigo, que vaya a la cárcel, y hacemos juicios y más juicios. Así te distraes y el ego te tapa totalmente la culpabilidad que estamos viendo en él,
que en verdad esa creencia en la culpabilidad está en nosotros. Su verdadero objetivo es tapar la creencia en la culpabilidad, creencia que está en el interior, para que no te des cuenta y no la sanes. Pues las leyes del ego están en que nos fijemos en el exterior, en cómo se llevan a cabo aparentemente las cosas, los juicios, y no nos centremos en el interior, que estamos tapando esa creencia que tenemos en gran estima, la valoramos, esa ley del ego, y la tenemos ahí oculta. Párrafo 4. La expiación conlleva una reevaluación de todo lo que tienes en gran estima, pues es el medio a través del cual el Espíritu Santo puede separar lo falso de lo verdadero, lo cual has aceptado en tu mente sin hacer ninguna distinción entre ambos. No puedes, por lo tanto, valorar lo uno sin lo otro, y la culpabilidad se ha convertido en algo tan real para ti como la inocencia. Tú no crees que el Hijo de Dios es inocente, porque ves el pasado, pero no lo ves a Él. Cuando condenas a un hermano, estás diciendo, entre comillas, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Has negado su libertad y al hacer eso, has negado el testigo de la tuya. Con igual facilidad podías haberlo liberado del pasado y haber eliminado de su mente la nube de culpabilidad que lo encadena a él. Y en su libertad habrías encontrado la tuya. Párrafo 4. La expiación conlleva una reevaluación por parte del Espíritu Santo, pero también por parte tuya, porque el Espíritu Santo recoge la creencia que tú quieres entregar y lo cambia por la verdad. Pero tú también tienes que ser consciente del cambio, de la sustitución. Tienes que ser consciente de que estás entregando algo que ya no quieres y lo quieres sustituir por la verdad, por la idea verdadera. En cuanto a la labor del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usa esa reevaluación para separar lo falso de lo verdadero, ya que tú no has hecho ninguna distinción entre ambos. Para ti, tanto la inocencia como la culpabilidad son dos caras de la misma moneda, son como uña y carne, van juntos y no se pueden separar. Podríamos pensar en un padre, le llaman por teléfono para decirle que en el instituto, en la clase de su hijo, ha habido una serie de travesuras que, según las reglas del instituto, pues conllevan un castigo. Y el padre interrumpe para decir, claro, es que los chicos hoy en día son muy desobedientes. Hay que educarlos con firmeza y hay que castigarles cada vez que sean culpables de algún error o de algún comportamiento. Y cuando está terminando de decir esto, le dicen, bueno, disculpe, es que su hijo también está implicado. Y ahí responde el padre rápidamente, no. Mi hijo no puede estar implicado. Yo lo educo y él es incapaz de hacer eso. Mi hijo es totalmente inocente. Bueno, cuando vemos esta situación, la manera típica del mundo de juzgarlo, cuando nosotros no somos ese padre, es, claro que sí, los demás son culpables, pero su hijo no. Seguro que su hijo también es culpable. Esa es la manera típica de interpretarlo en el mundo porque se juzga desde la creencia en la culpabilidad. Y antes de seguir, muy importante, en este punto, como hemos estado hablando del exterior, ya habrá muchos de vosotros que os habéis centrado en que si el chico ha hecho algo, pues entonces, ¿cómo podemos decir que es inocente? Ajá, ya estamos mezclando interior y exterior. El chico es inocente en el interior y en el exterior, en este mundo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa que en el mundo hay que ser normales, en el exterior cumplir las normas y perdonar
lo que vemos porque no forma parte de las leyes de Dios. Adentro sabemos perfectamente que no tiene nada que ver con la verdad del reino de Dios. En el reino de Dios todo el mundo es inocente. En este mundo no, porque parece que pasan cosas y como todo forma parte de un sueño, en realidad no está pasando. Todo el mundo cree que está pasando y eso obliga en el exterior a tomar partido y hacer normas para evitar peligros, crímenes, sanciones, etc. Es normal. Ahora, como estamos para sanar la mente, por eso, en el interior es donde guardamos el tesoro de que todo el mundo es inocente. Es inocente ese niño, es inocente los demás chicos participantes, también los que miraban y no participaron. Es inocente los que han diseñado esas leyes en el instituto. Es inocente el padre, es inocente los que llaman. Es inocente la sociedad a pesar de que tengamos confusión entre interior y exterior. Volvamos otra vez al interior y continuemos con la historia. Entonces, ¿hay algún problema en que ese padre haya dicho de su hijo, que está tan orgulloso de él, que él no ha hecho nada? Pues no. La respuesta del padre con respecto a su hijo es perfecta. Él niega que sea culpable. Por lo tanto, ¿el problema dónde está? Para verlo desde el Espíritu Santo. El problema es que el padre estaba viendo culpa en otros estudiantes y era de los que creían que había que castigar a estos. Ahí es donde el padre se estaba equivocando, no en su mirada de inocencia hacia su hijo. Sin embargo, ¿quién lo ha mirado así? Pues en el mundo, todos los juicios que hacemos, los hacemos basados en la idea de que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario y seguramente se va a demostrar lo contrario. Pero bueno, vamos a dar un margen y si no comete ningún error vamos a dejarlo apartado como dentro de la categoría inocente. Pero eso es bastante difícil que se cumpla. Culpabilidad e inocencia están tan unidos que lo vemos poco probable. Así que la creencia en la culpabilidad viene de serie y unida a ella está la creencia en que este mundo está pasando y es real. Y recordando la película Instinto con Anthony Hopkins, pues hay una frase maravillosa cuando en ese zoo, en la prisión del gorila, que Anthony Hopkins anteriormente había captado a Goliath y lo había encerrado en ese zoo, lo vuelve a ver, lo mira con ojos de culpabilidad y dice, sí, yo lo puse ahí. Se ve culpable porque lo condenó a estar encerrado. Y hay un momento donde abre la puerta del gorila y el psiquiatra le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? No abras, que se va a escapar. Dice, no, no se va a escapar. Es un animal que ama la libertad, pero yo lo metí ahí y hacía tanto tiempo que está entre rejas que su mente está rota. Y dice, se siente atrapado por dentro y sabe que la puerta está abierta y sabe que más allá hay una valla y huele el olor de los árboles afuera, sabe que puede escapar, pero ahora la libertad le parece un sueño lejano y que no existe. Y el psiquiatra le dice a Anthony Hopkins, más adelante en la película, esa idea de libertad no es un sueño, es realidad. Hay que ir a por ella y ahí es donde uno descubre que es realidad. Si uno cree que es algo soñado, está prefiriendo la prisión en su mente y está renunciando a esa libertad. Entonces no hay nada que nos aprisione más que nuestros propios pensamientos. Porque es cambiar ese pensamiento y de repente volver a descubrir la libertad. Evidentemente, cuando creemos que las decisiones que tomamos y cada situación que ocurre en el exterior está ocurriendo, cuando lo creemos, pues el ego lo une a la idea de la culpabilidad y decide si tal hermano es culpable o no en base a la acción. ¿Ha cometido esa acción que está prohibida por las leyes del ego? Si lo ha cometido,
y ha ocurrido, entonces es culpable. Pues la idea de qué está pasando refuerza la idea de culpabilidad. Pero no se puede creer que algo está pasando si uno no cree en la culpabilidad. Si uno deja de creer en la culpabilidad, está a un paso de darse cuenta de que este mundo no puede ser real y haber sido creado por Dios. Porque Dios no ha podido crear un mundo donde exista la culpabilidad. Eso es imposible. Para Dios, todos sus hijos son amados y son inocentes, y todo lo que puedan hacer nace de la inocencia. Por lo tanto, todas las acciones de los hijos son de inocencia. Claro, en el mundo de Dios no existe la culpabilidad. Aquí en este mundo, las acciones es el criterio que se utiliza para diferenciar culpabilidad de no culpabilidad. Pero es que no queremos diferenciar. Es que lo tenemos unido el uno al otro. Van juntos, no conseguimos separarlo. En el caso del padre y ese hijo, pues tenía mucho interés, porque claro, se trata de su hijo al que le tiene amor especial. Él no quiere a otros hijos, pero el suyo sí, y su hijo es ese especial. Por un interés especial en su hijo, es capaz de hacer esa separación entre la inocencia y la culpabilidad, pero porque se ha visto forzado. Pero de base lo mantenemos unido y mezclado. Línea 4. Cuando condenamos a un hermano, estamos diciendo, yo, que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Cuando negamos al hermano su inocencia, como dice en la línea siguiente, estamos negando el testigo de la nuestra. Es decir, no estamos dando oportunidad a que el hermano también vea nuestra propia inocencia. Es decir, si nosotros negamos la inocencia del hermano, no le estamos ayudando a él, como dice en la línea 6. Podrías haberlo liberado del pasado, pero has elegido otra cosa. Entonces, en tu proyección, tú proyectas sobre tu hermano la idea de culpabilidad, y eso es una influencia, una presión para que el hermano también esté de acuerdo. Es decir, no se lo estamos poniendo fácil. Pero podríamos haber pensado al revés y decir, ¿qué va, hombre? Tú no eres culpable de nada. Digamos que nos equivocamos de vez en cuando, pero estamos aquí para aprender. Si tú le contestas así al hermano, a él le quitas un peso, porque ya solo queda su propio ego y el hermano ya tiene fuerza suficiente para enfrentarse a su propio ego y decir, pues yo también me opino igual. Oye, pues sí, he cometido un error y ya está. Si se lo ponemos fácil, el hermano lo puede conseguir. Si no, es más difícil. Ahora, la felicidad está en manos del hermano, de su propia felicidad. Él puede elegir esa felicidad independientemente de que nosotros queramos proyectar sobre él culpabilidad. Como esa frase del mundo que dice, mira, le está haciendo sentir culpable. Es decir, está teniendo un comportamiento de presión basado en la idea de que es culpable, pero además lo está exteriorizando y lo está somatizando, expresando con el cuerpo para ponérselo difícil. Pero claro, una cosa es el intento y otra cosa es que realmente tengamos un poder de quitarle la felicidad al otro. Si el otro elige, no, mi felicidad depende de mis propias decisiones, por mucho que nosotros intentemos, no podremos conseguirlo. Y de manera inversa, si nosotros nos empeñamos en la verdad, que es que nuestra felicidad depende de nosotros, por mucho que los demás nos digan, nos insulten, nos critiquen, nos juzguen y nos presionen para que creamos que somos culpables, no lo conseguirán. Párrafo 5. No lo condenes por su culpabilidad, pues su culpabilidad reside en el pensamiento secreto de que él te ha hecho lo mismo a ti. ¿Le enseñarías entonces que su desvarío es real? La idea de que el inocente Hijo de Dios puede atacarse a sí mismo y declararse culpable es una locura. No creas esto de nadie, en ninguna forma,
pues la condenación y el pecado son lo mismo, y creer en uno es tener fe en el otro, lo cual invita al castigo en lugar de al amor. Nada puede justificar la demencia, y pedir que se te castigue no puede sino ser una locura. Párrafo 5. No lo condenes por su culpabilidad, pues él secretamente cree que también te ha hecho algo a ti. Él se ve culpable. En este caso, se focaliza en ti porque la proyección de la culpa puede caer sobre cualquier hermano. Así que no lo condenes, libéralo y él te ayudará a ti a liberarte. Por eso no le enseñes que su desvarío, su demencia, es real. Si él ha estado loco y perdido durante toda su vida, ¿tiene eso que seguir siendo así en el futuro? ¿Nadie va a hacer nada para que eso pare? Todos colaboramos, aunque no seamos culpables, pero sí colaboramos en la presión y en la influencia sobre los demás. Como somos totalmente inocentes, en realidad no somos culpables de esa presión y esa influencia. Pero eso no quita que la influencia esté. Y como es compartida por el otro que también se ve culpable, pues esa influencia se convierte como en una doble losa, tanto la del exterior como la losa que ya estaba dentro. Ayudar al hermano a que se libere de su locura es aprender a liberarse uno de la suya propia. Luego viene en la línea 3 y línea 4 con la idea de mente, la idea de locos, de creer que el Hijo de Dios pueda ser culpable o pueda atacarse a sí mismo y después declararse culpable. Atacarse significa creer que ha pasado, como decíamos antes, creemos que el mundo es real, creemos que las acciones que parecen ocurrir en el mundo son reales y por lo tanto el ataque, que es una de las acciones del mundo, pues creemos que el ataque también es real y existe. No. La verdad dice que el ataque es imposible, no existe. Por lo tanto, no podemos decir es que ha cometido ese error y ha atacado y a continuación ya tenemos la justificación para decir que es culpable. En realidad es al revés. Ya pensamos por dentro que es culpable y solo buscamos la excusa que pruebe y justifique que lo es. Y cualquier percepción de ataque nos podría valer. Pero percibir un ataque no es decir que el ataque existe, sino que nos viene muy bien creer que ha ocurrido para confirmar que ya pensamos que es culpable. Pues siempre pensamos que es culpable antes de que parezca ocurrir las situaciones. Y cuando nos sentimos culpables, siempre el ego quiere que miremos al exterior a buscar quién es la causa de la culpa que yo siento para poder castigarle. Entonces buscamos apariencia de ataque en otros. Bueno, pues esa idea de que el Hijo de Dios se ataque a sí mismo y se declare culpable es una locura. En la línea 4 te dice, jamás creas esa locura. Jamás aceptes como verdad que es posible la culpa, que es posible el ataque, o aunque sea de forma excepcional, aunque digamos todo el mundo es inocente, menos una persona. Incluso en ese caso nos estamos equivocando. No lo creas, venga de quien venga. Te lo haya dicho quien te lo haya dicho. Porque claro, otra vez estamos mezclando mensajero y mensaje. Si nosotros queremos aprender la verdad, tenemos que separar quién lo dice de qué es lo que se dice. Aquí te está diciendo, separa. Habrá alguien que admires mucho, que creas que sea la persona más lista del mundo, la más capaz, la más competente, alguien que ves por encima de los demás. Y entonces, si haces eso, si esa persona manifiesta que alguien es culpable, querrás creerlo porque quieres hacer una excepción
debido a que ya estás mirando quién es el que te da ese mensaje. ¿No? ¿Qué pasaría si te encontraras con que esa persona estás viendo claramente que está acusando a otras y tú piensas, si somos inocentes, entonces esa persona a la que admiro está juzgando a otros? La verdad es que eso es un error. Voy a diferenciar el amor que le tengo a esa persona del error que acaba de cometer. Lo que no se puede hacer es tapar el error que acaba de cometer. Lo que está diciendo no es verdad, lo diga quien lo diga. Pero porque no es verdad, no tiene nada que ver con quién lo está diciendo. Y no pasa absolutamente nada, porque todo el mundo comete errores y sin embargo, no estamos aquí para amarles. No lo creas, pues la condenación y el pecado es lo mismo. Creer que alguien es culpable, ya lo has juzgado y lo has condenado, y entonces tú crees en el pecado. Hay una diferencia entre simplemente cometer errores y estar aquí para aprender, de además de cometer error, eres culpable por haber cometido error. Eso ya no es un error, eso es un pecado. Y creemos que la gente comete pecados. Pues no, la gente no comete pecados, la gente simplemente se equivoca, pero todo el mundo es inocente. Así que el que esté libre de error, no de pecado, porque no existe el pecado, es una creencia. Como todos nos equivocamos, pues no vamos a tirar piedras a nadie. Así que todo el mundo es inocente, el pecado no existe, y cada uno que se encargue de sus propios errores. Nos podemos ayudar si es que queremos aprender. Si estamos en un grupo de hermanos que quieren aprender, los unos a los otros nos podemos decir, oye, ayúdame si ves algún error en lo que digo, en lo que hago. Y tú igual, si yo veo en ti, si quieres te lo digo. Eso está muy bien porque hay un ambiente de aprender. Pero no se está señalando pecados, se está señalando errores con el propósito de aprender. Así que, como dice en la última línea, nunca deberías justificar la locura, nunca deberías justificar la mentira. No existe la culpa ni el ataque. Entonces, no hay que justificarlo. Siempre lo vas a justificar mirando afuera. Y siempre que quieras seguir creyendo, seguir eligiendo ser culpable, buscarás justificaciones en el exterior que apoyen tu locura. Párrafo 6. Por consiguiente, no consideres a nadie culpable y te estarás afirmando a ti mismo la verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios, te convences a ti mismo de tu propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella, acepta su oferta de expiación para todos tus hermanos. Pues así es como aprendes que es verdad para ti. Nunca te olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. Los que consideras culpables se convierten en los testigos de tu culpabilidad. Y es en ti donde la verás, pues estará ahí hasta que sea deshecha. La culpabilidad se encuentra siempre en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. No sigas proyectando culpabilidad, pues mientras lo hagas, no podrá ser deshecha. Cada vez que liberas a un hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el cielo, donde los testigos de tu paternidad se regocijan. Párrafo 6. Continuamos con la creencia en la culpabilidad, porque sabemos ya que la realidad es que nadie es culpable. Es un invento, es un autoengaño, es una idea falaz que no tiene absolutamente ningún significado y que pertenece al mundo de la locura. Por lo tanto, no es realidad sino creencia. Las creencias van y vienen. Puedes tener esa creencia y puedes dejar de tenerla.
En cuanto crees en la culpa, pues la proyectas sobre tus hermanos y así es una forma de alejarte del origen que es esa creencia en tu interior. Por eso en la línea 2 dice que cada vez que condenas a un hermano, pues tú te sigues reforzando en ti mismo tu propia creencia en la culpabilidad. El Espíritu Santo te hace esa oferta de dejar de creer en ello y falta que la aceptes. Si la has aceptado ya, ¡felicidades! Has entrado en el club en el que todos nos hemos quitado un gran peso de encima. También es importante recordar, como dice en la línea 5, que no puedes pensar que en general todo el mundo es inocente, incluido tú, pero luego vas y haces alguna excepción con algún hermano. Es una cuestión de totalidad. O se es inocente o se es culpable, pero no acepta grados. No podemos decir que el conjunto de la humanidad, el conjunto de los hermanos, a ese conjunto se le llama el Hijo de Dios, porque como formamos una unidad, en realidad todos los hijos son el Hijo. Y no perdemos nuestra esencia por ello. Por eso no se puede pensar que el Hijo es inocente mientras tengamos como excepción 1, 2, 5 o un puñadito de hermanos. Tiene que ser total. Y como hemos dicho antes, si tú proyectas tu idea de inocencia sobre tus hermanos, se convierten en testigos de tu inocencia. Y ahora se dice de la manera contraria. Si proyectas y consideras culpables a otros, esos otros se dan cuenta de que tú eres uno, como tantos en el mundo que siempre han estado juzgando y condenando a hermanos. Pues entonces, mientras ocurre eso, no puede ser deshecho esa creencia. Esa creencia se encuentra en la mente y es ahí donde se deshace por parte del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, cada vez que comprueba que liberas a un hermano de tu creencia en su culpabilidad, es muy feliz de tener esa experiencia y comparte esa felicidad en el cielo con todas las criaturas inocentes del reino. Párrafo 7. La culpabilidad te ciega, pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti. Y al proyectarla, el mundo te parecerá tenebroso y estar envuelto en ella. Arrojas un oscuro velo sobre él, y así no lo puedes ver porque no puedes mirar en tu interior. Tienes miedo de lo que verías, pero lo que temes ver no está ahí. Aquello de lo que tienes miedo ha desaparecido. Si mirases en tu interior, verías solamente la expiación, resplandeciendo serenamente y en paz sobre el altar a tu Padre. Ya se ha dicho anteriormente, párrafo 7, que la culpabilidad te ciega. Eso significa que todavía crees que hay una mancha en tu interior. Por eso se habló del pecado original y la mancha, y hablando de María como la mujer sin mancha. La idea de mancha siempre ha estado en nuestra mente, en forma de creencia en el pecado, y mientras hemos creído que somos culpables, pues eso nos ciega de ver la verdad, que es que somos el Santo Hijo de Dios, inocente y totalmente puro. Da igual lo que hagamos, da igual lo que pensemos. Tenemos que ser conscientes de que queremos sentirnos culpables. Nos estamos diciendo a nosotros mismos que con toda la razón del mundo es una buena idea sentirse culpable. Decimos, es que por culpa del gobierno, es que por culpa de esa persona, por mi culpa, ha pasado todo esto. Por eso,
Al final no es importante la excusa. No estás enfadado por la razón que tú crees. Y a continuación de creerse culpable, ¿qué pasa con esa mancha? Pues que la proyectamos afuera y el mundo nos parece tenebroso, es decir, con semisombras, con oscuridades. Entonces, distintas situaciones nos pueden dar miedo, porque no vemos luz en el mundo, y el mundo nos parece un sitio amenazador. Hemos lanzado, como dice la línea 3, un obscuro velo sobre ese mundo que nos impide ver toda la luz. Bueno, pero vamos a poner ejemplos de caras de la creencia en la culpabilidad. Por ejemplo, la vergüenza. La creencia en la vergüenza es una forma de creencia en la culpa. Me da vergüenza hacer eso. Me da vergüenza que me pillen. Me da vergüenza reconocer que yo hice eso. Me da vergüenza que se enteren de eso que intento esconder, etc. Que uno crea en la vergüenza son mecanismos de protección para que la creencia en la culpabilidad siga intacta. Mientras estamos enredados en la vergüenza, pues lo proyectamos al exterior en distintas imágenes, como por ejemplo, que no nos vean desnudos, que no descubran ese secreto que tenemos. Otro ejemplo de culpabilidad es la idea de suciedad, muy relacionado con la vergüenza. La idea de suciedad es como esa mancha, y uno puede asociar suciedad a ciertos temas. Típicamente, el tema del sexo o la desnudez siempre se ha asociado a la suciedad. Siempre se ha dicho, hay que tapar el cuerpo para que no se vea ciertas partes de desnudez porque están asociadas a mancha, a suciedad. No tiene ningún sentido, pero lo hemos ido aprendiendo y lo hemos aceptado como una verdad. Si no se enseña, no hay suciedad, y si se enseña, sí hay suciedad. Pues no, que se enseñe o no, no tiene nada que ver con la idea de la suciedad. La idea de la suciedad ya está dentro y uno lo quiere asociar a distintas situaciones en el exterior. Pero esa asociación, ya hemos dicho muchas veces, que es la proyección afuera para no darnos cuenta de dónde se sustenta todo. En esa creencia, en la mancha, en la suciedad. No tenemos mancha ni somos culpables de nada. En cuanto al tema del sexo, exactamente igual. No hay sexo sucio, pero ¿cuántos millones de hermanos creen que ciertas formas de sexo son para avergonzarse y para censurar? Se asocia al mal y se asocia a comportamientos amenazantes y nada más lejos de la realidad. Nosotros somos totalmente limpios y puros y lo que se hace en el exterior no tiene nada que ver. Pero es verdad que afuera se puede hacer ciertos actos debido a que nos sentimos culpables. Otra cara de la culpabilidad es ese ejemplo clásico de ver la mancha afuera. Por ejemplo, a la hora de limpiar, esa mancha que no se va. Y de hecho se han hecho muchos anuncios en televisión de productos de limpieza donde la mancha interior se proyecta afuera y uno trata de limpiarla afuera y por eso la casa nunca está limpia del todo. Siempre hay que volver a limpiar y se ve el puntito, el detalle, el defecto, la mancha, la crítica, el juicio de ideas de otros o de formas de comportarse. Todo eso responde a lo mismo. Ese modelo de la mujer sin mancha, que era la Virgen María, era un modelo para que las mujeres se comportasen de esa manera, sentirse culpables por nacimiento, por el pecado original. Y se aspiraba, como una especie de perfeccionismo, se aspiraba a no tener mancha. Pero la equivocación está en entenderlo como que se ha nacido con mancha y hay que intentar borrarla. ¿Eso no tiene ningún sentido? Pues no.
se ha nacido sin mancha y por lo tanto ya somos perfectos. Por eso el perfeccionismo es otra cara de la creencia en la culpa. Eso da lugar a perfeccionismo en el trabajo. Nunca es suficiente el trabajo y el esfuerzo. Uno cree que no está totalmente bien hecho y sigue intentándolo para que alcance esa perfección, que es como un listón que está más allá de las posibilidades. Claro, todo eso, como es salirse de nuestro conocimiento de quiénes somos, pues nunca tiene fin. Es como la zanahoria en el caballo o en el burro, que nunca alcanza, nunca es suficiente. Por eso, por ejemplo, se ha dado casos de gimnastas que han acabado mal psicológicamente porque nunca era suficiente el trabajo y no se alcanzaba ese nivel, puesto que era inalcanzable. Todo eso son formas de culpabilidad. En el caso del sexo, se asocia con culpa. Por ejemplo, en los años 80 se persiguió a los homosexuales como si fueran culpables de traer costumbres degenerativas, como si fuera una amenaza del fin de la civilización, y aquellos que, por ejemplo, adquirían el SIDA, como Freddie Mercury, pues se decía de ellos que les estaba muy bien ese final, era como un buen castigo a la vida pecaminosa que habían tenido. Bueno, pues todo eso no tiene ningún sentido. Eso son acusaciones de aquellos que se sienten culpables y quieren hacer creer a los demás que ciertos comportamientos sexuales son pecaminosos y hay que castigarlos. Todo eso es ignorancia. Bueno, pues todo eso responde a un sentimiento de culpa. Y bueno, todo eso está en el subconsciente y lo único que hay que hacer es dejar de creer en la culpa. Por eso los comportamientos en el exterior son como una proyección afuera de ese sentimiento de culpa, pero lo que pasa afuera no tiene importancia ninguna. Lo importante es que el ego utiliza esa proyección al exterior como una distracción para que nadie hable del interior. Todo el mundo está hablando de lo que pasa afuera y nadie habla de lo que pasa dentro. Lo que pasa dentro es que nos creemos culpables. Lo que pasa dentro es que adentro estamos creyendo en esa suciedad. Otro ejemplo, ya hemos dicho anteriormente, cuando creemos que el hermano nos va a atacar. Si creemos que nos va a atacar, ya anteriormente creemos que es culpable y como es culpable, pues será capaz de hacer semejantes cosas. Por eso la creencia en el ataque va asociada a creer que la culpa existe. Otro ejemplo de creencia en la culpa es la idea de que tengo que llevar cuidado de no fallarle a ciertas personas. La idea de fallar significa me siento culpable si hago eso. Pero es que esa acción en el exterior quiere tapar una creencia, la creencia en que se está fallando. Pues no, no se está fallando. Porque hay que distinguir entre la intención y lo que acaba pasando. Muchas veces en el exterior no podemos actuar como querríamos porque el mundo pues tiene sus propias reglas y tenemos que aceptar que el mundo a veces no nos deja hacer ciertas acciones. No pasa nada por eso. Eso hay que perdonarlo porque el mundo es un mundo loco. Creemos que podemos fallar. No, siempre serás inocente independientemente de que puedas hacer esa acción o no. Otro ejemplo de caras de la creencia en la culpabilidad es el especialismo. Pues amor especial, odio especial. Si le tenemos amor especial a alguien, nos sentimos culpables, lo cual quiere decir que nos vemos inferiores a esa persona a la que admiramos. Y si tenemos odio especial, pues odiamos a esa persona y la vemos culpable de esto o de aquello. No lo hemos inventado. Otras veces vemos vulnerabilidad en nuestros hermanos, en vez de verlos tal como son.
invulnerables. Al ver vulnerabilidad, creemos que hay que protegerlos. Y la idea de que tenemos que protegerlos está basada en la creencia en la culpa. Por ejemplo, también tener miedo a los juicios de los demás, a qué piensen de nosotros, como pasa en las redes sociales, con los likes y dislikes, la mano con el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo. Estamos pendientes de eso y creemos que nuestra felicidad depende de que el pulgar esté hacia arriba. Pero es que le tenemos miedo al juicio de los demás, porque creemos que nos hemos separado de los demás, creemos que estamos solos y queremos compañía. Sentirnos acompañados y apoyados nos hace creer que estamos menos aislados que antes, pero es que creemos en la separación. Así que el juicio de los demás, si somos sensibles a eso, tapa que nos sentimos culpables y también está relacionado con el miedo. Estamos pendientes de cómo va a reaccionar tal persona, es decir, le tenemos miedo a su reacción. Por eso anteriormente se ha dicho, no hagas de tu hermano un ser temible, porque al ver el mundo como tenebroso, crees que hay motivos para tener miedo en el exterior en ciertas situaciones. Por ejemplo, miedo a hermanos. Pues nos da miedo de lo que puedan pensar y cómo puedan reaccionar. Ahí se proyecta la culpa, que está muy conectada con el miedo. Una vez que ya alguna vez has mirado adentro y te ha dado miedo, pues ya no quieres mirar adentro pensando en que todo lo que hay es eso. Sin embargo, ahí no hay nada, ¿vale? Bueno, poco a poco seguiremos viendo más ejemplos que están basados en la creencia de que somos culpables. Y en la segunda mitad del párrafo habla del momento de la expiación. Cuando tú has dicho, sí, venga, vale, quiero entregar esto, vale, quiero quedarme con la idea de la inocencia. Bueno, lo has pensado, realmente no lo tienes claro, pero te has lanzado a la expiación. Has dicho, venga, Espíritu Santo, te entrego la idea de que soy culpable. Lo has dicho, pero en el fondo no terminas de creerlo, o tienes dudas. Entonces, al hacer eso, todavía piensas que no se te ha liberado de la culpa, porque todavía crees que la culpa es real. Mientras crees que es real, como dice en la línea 4, crees que está ahí y por eso te da miedo mirar ahí dentro, pero porque crees que esa posibilidad es real, la de ser culpable. Aceptar la expiación es aceptar totalmente que nunca lo fuiste y que fue una idea tonta que tenías. Si tú aceptas que la verdad es que no eres culpable, no te da miedo mirar ahí dentro. Lo aceptas directamente. Y por eso no tienes miedo ahí dentro. Pero aquello de lo que tienes miedo con la expiación ha desaparecido. Pero tú insistes en que está ahí y que es verdad, en lugar de ver que es una creencia. Esa creencia hace que no quieras mirar, no es que te lo encuentres. Pero es que no está, ya ha desaparecido. Si miraras, te darías cuenta de que la pura inocencia depositada en el altar al Padre sigue resplandeciendo serenamente en tu interior. Párrafo 8. No tengas miedo de mirar en tu interior. El ego te dice que lo único que hay dentro de ti es la negrura de la culpabilidad y te exhorta a que no mires. En lugar de eso, te insta a que contemples a tus hermanos y veas la culpabilidad en ellos. Mas no puedes hacer eso sin condenarte a seguir estando ciego. Pues aquellos que ven a sus hermanos en las tinieblas y los declaran culpables en las tinieblas en las que los envuelven, tienen demasiado miedo de mirar a la luz interna. Dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí,
y en lo que has depositado tu fe. Dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu Padre tiene en ti. Tu Padre no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo. Él se conoce a sí mismo y conoce la verdad que mora en ti. Sabe que no hay diferencia alguna entre Él y dicha verdad, pues Él no sabe de diferencias. ¿Puedes acaso ver culpabilidad allí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Puedes negar su conocimiento, pero no lo puedes alterar. Contempla, pues, la luz que Él puso dentro de ti y date cuenta de que lo que temías encontrar ahí ha sido reemplazado por el amor. Este párrafo 8, pues, trata las mismas ideas que hemos visto en párrafos anteriores. Comienza diciendo: no tengas miedo de mirar en tu interior. Es un hábito que tenemos pensar que en mi interior está lo que hasta ahora siempre he creído. La oración 2 dice: el ego te dice que lo único que hay dentro de ti es oscuridad, de la culpa, y te dice que no mires dentro, y en lugar de eso te dice que mires afuera, que juzgues a tus hermanos, que los veas culpables. ¿Qué ocurre con esto? Pues que entonces seguimos estando ciegos y seguimos condenándonos a seguir en esa oscuridad que creemos que existe. Claro, esa oscuridad la proyectamos en el exterior, entonces el mundo parece tenebroso, pero es que todo es una creencia. Si aceptamos la expiación en mayúsculas, eso es precisamente para que nos demos cuenta de que todo es una creencia, es una ilusión. Por eso decimos que el exterior está lleno de ilusiones, que viene de ver ilusiones dentro de nosotros. Entonces la oración 6 nos dice: dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí. Tú le has dado valor a una creencia que es falsa. Crees que eres culpable y tienes miedo de mirar dentro de ti. Y la verdad es que eres inocente. Entonces, nuestro Padre, Él sí sabe que eres inocente. Y saber es vivir en el mundo de la realidad. Él sabe que no hay diferencia alguna entre Él y su Hijo. Él sabe la verdad. No hay diferencias. Y ambos son inocentes. La oración 11 dice: ¿puedes acaso ver culpabilidad allí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Si estás ciego, crees que ves y te mueves en el mundo del juicio. Tú crees ver culpabilidad, pero es que Dios sabe que eres totalmente inocente. Saber es la verdad. No es lo mismo un juicio que saber. Y cuando te metes a juzgar, nos dice la oración 12, niegas el conocimiento. Lo puedes negar, pero no se puede alterar, porque la verdad es. Lo puedes negar, como este conocido ejemplo de la avestruz, que cree que escondiendo la cabeza en la tierra, cuando se acerca otro animal, cree que así no es visto. Pero está negando esa presencia mirando hacia otro lado. Y la oración 13 termina diciendo que en tu interior hay una luz, hay una lámpara, y que ver esa lámpara, ver esa luz, hace que te des cuenta de la realidad, de que lo que creías que estaba ahí ha sido reemplazado totalmente por el amor.